Porque el dolor más punzante no es el de la pérdida natural, sino el de la traición. El que viene de donde menos lo esperas, de la mano que un día acunaste. Un dolor que no grita, sino que susurra corroyendo la confianza, hasta que no queda nada, solo cenizas de lo que fue. Esta es la historia de cómo un simple mensaje de texto rompió el último hilo de esperanza y me obligó a luchar. No solo por lo que era mío, sino por la inocencia de una pequeña vida que dependía de mí. La vida de mi Sofía. En el corazón de Valencia, en un piso con vistas a la plaza del ayuntamiento, doña Isabel, una mujer de 70 años con el cabello plateado recogido en un moño impecable, observaba el amanecer. Los primeros rayos de sol se filtraban por la persiana pintando de un naranja suave los azulejos de su cocina. Sofía, su nieta de 2 años, dormía plácidamente en su cuna con el peluche de un murciélago valenciano abrazado con fuerza. El aroma a café, recién hecho, flotaba en el aire mezclado con la dulzura de las magdalenas que doña Isabel acababa de sacar del horno. Era una rutina apacible, un bálsamo para el alma, tras la partida de su querido José, hace apenas un par de años. La radio sonaba de fondo con un programa matinal, las voces alegres de los locutores parecían un eco distante de su propia tranquilidad. Estaba a punto de servirse una taza de café con leche cuando el zumbido de su teléfono móvil rompió el silencio. No era una llamada habitual, un mensaje de texto. Su cuerpo se tensó antes incluso de que sus ojos leyeran las palabras. La vibración era distinta, cargada. Con las manos aún húmedas de haber preparado el desayuno, tomó el móvil que había dejado sobre la encimera de mármol. El mensaje era breve, helado como el viento de tramontana que a veces sopla en la costa. Nos mudamos a Madrid. Hemos vaciado la cuenta. Suerte con los gastos. La firma era de Mateo, su hijo. Doña Isabel lo leyó una vez. 2. A la tercera sus manos ya no temblaban. No hubo rabia inmediata, ni lágrimas, ni gritos ahogados. Solo una serenidad gélida, como si su corazón ya se hubiera preparado para este golpe, porque en verdad no era una sorpresa del todo. Mateo y Laura llevaban tiempo distantes, con silencios que pesaban más que cualquier discusión. Se acercó al Moisés de Sofía y acarició suavemente el flequillo de su nieta. Ella respiraba con la paz que solo tienen los bebés que aún no conocen las crueldades del mundo. No iba a quitarte eso, mi pequeña joya, susurró. Volvió a la mesa, dejó el móvil a un lado y se sirvió el café. No amargo, no dulce, solo café. Tomó un sorbo, suspiró profundamente y luego respondió al mensaje. Gracias por avisar. Lo envió sin más, como quien cierra una puerta sin ruido, pero con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Mateo pensaba que con ese mensaje ponía punto final a todo. Lo que él no sabía era que doña Isabel también figuraba como cotitular administrativa de esa cuenta que él creyó suya y que desde hacía meses ella venía observando movimientos extraños que ya no la dejaban dormir del todo tranquila. Apretó la taza entre sus manos y miró por la ventana. El cielo gris anunciaba tormenta sobre Valencia, pero doña Isabel ya había preparado su paraguas. Solo necesitaba hacer una llamada. Esa misma mañana, después de acostar a Sofía en su cuna portátil y dejar una olla de paella a fuego lento, doña Isabel marcó el número de Alina. Alina no necesitó más que oír la voz de su amiga para saber que algo andaba mal. Siempre había tenido esa intuición aguda, una perspicacia que ni los notarios más veteranos lograban fingir. A los 30 minutos, Alina ya estaba en el piso de doña Isabel en el centro de Valencia. Llevaba su maletín de cuero desgastado lleno de documentos y carpetas, y la misma mirada firme de siempre, capaz de transmitir calma incluso en medio de la tormenta. Sin perder tiempo, encendieron el viejo portátil de doña Isabel. La pantalla parpadeó un momento antes de mostrar el escritorio. Doña Isabel le entregó los datos de acceso a la banca en línea. Alina, con una habilidad que no había perdido con los años, entró en la plataforma bancaria. En silencio revisaron juntas el historial de movimientos. Allí estaban claras como el agua de una fuente en la Plaza de la Virgen las transferencias, dirigidas a una cuenta en Andorra a nombre de una sociedad con sede fiscal dudosa. El total superaba los 140 euros. Los ojos de doña Isabel no pestañearon. Alina la miró de reojo, quizás esperando alguna reacción, una lágrima, un gesto de quiebre. Pero doña Isabel solo asintió lentamente. Lo sabía, murmuró con voz apenas audible. Sabía que algún día cruzaría la línea. Entonces, sin que doña Isabel tuviera que pedirlo, Alina abrió otra pestaña en el navegador y accedió a otra cuenta, aquella que habían abierto juntas hacía 3 años. La misma que doña Isabel había mantenido oculta incluso para sí misma, su fondo de emergencia, 28 euros a su nombre,
pero con transferencias programadas cada mes discretas como la lluvia fina de otoño. ¿Quieres moverlos ya?, preguntó Alina. Aún no, doña Isabel respondió. Solo saber que están ahí ya cambia todo. En ese instante, Sofía lloró desde la otra habitación. Alina se levantó sin preguntar y fue a alzar a la pequeña. Volvió con ella en brazos dormida plácidamente contra su pecho mientras doña Isabel observaba la pantalla del ordenador como si fuera el rostro de un extraño. Por la tarde, mientras preparaba la merienda de horchata y fartons para ella, y Alina una notificación en su móvil la sobresaltó. Laura había publicado una foto. Sonreía con gafas oscuras frente al Parque Güell en Barcelona. El pie de foto decía Nueva vida, nuevos comienzos. Doña Isabel sonrió. Ella también. No por ironía, sino por una certeza inquebrantable. Porque si creían que la historia terminaba allí, no sabían con quién estaban tratando. Cerró el portátil y llamó al mismo número que años atrás le había ayudado a registrar la propiedad del piso donde vivía su hogar en Valencia. La batalla acababa de comenzar y doña Isabel, a sus 70 años, estaba lista para luchar por lo que era suyo. A la mañana siguiente, después de dejar a Sofía dormida con su biberón, a medio terminar, doña Isabel se puso a revisar un cajón del mueble del salón donde guardaba documentos antiguos. No buscaba nada en particular, solo sentía esa necesidad urgente de atar cabos sueltos, de encontrar alguna lógica en el caos que se había desatado. Entre recibos de luz amarillentos y papeles del seguro médico, encontró lo que no sabía que estaba buscando: el contrato de alquiler de su piso en Valencia. Su corazón dio un vuelco. Su nombre no aparecía por ninguna parte. El arrendatario oficial era Mateo. Años atrás, cuando aún confiaba ciegamente en él, había permitido que gestionara todo por facilidad, según le había dicho Mateo. Qué conveniente le había resultado ahora. Encendió el ordenador y buscó el nombre del casero, don Emilio Garcés. Encontró su número entre los correos archivados. Marcó. Contestó su hija amablemente, y con voz dulce pero firme, le dijo que ya no manejaban ese contrato. El nuevo inquilino sería un ingeniero joven de Huesca que tenía visita programada para el viernes. «¿Perdón?», preguntó doña Isabel, intentando no alzar la voz, aunque por dentro sentía que un volcán estaba a punto de erupcionar. «¿Una visita para ver mi piso?». La hija dudó un momento, luego explicó que eso era lo que la inmobiliaria les había comunicado desde Barcelona por instrucciones de un tal Mateo Gallard. Doña Isabel colgó sin despedirse. El aire en la casa se volvió denso, pesado como la humedad antes de una tormenta de verano en el Mediterráneo. Se acercó a la ventana observando las persianas del edificio de enfrente como si le devolvieran la mirada. No era solo el dinero. Mateo quería dejarla sin techo, sin aviso, sin explicaciones. No gritó, no lloró. Fue hasta la cocina, preparó un café fuerte, casi negro, y marcó el número de Raimundo Ibáñez, un colega de los viejos tiempos en Hacienda. Raimundo le debía varios favores, y lo que era más importante, sabía cómo moverse en los rincones donde nadie más mira los entresijos de las finanzas y las propiedades. Le explicó lo justo que necesitaba rastrear movimientos de fondos, bienes en proceso de venta, cuentas compartidas. Raimundo no hizo preguntas, solo dijo: «Dame 2 días, Isabel». Colgó. Sofía se revolvía en su cuna, y doña Isabel comenzó a cantarle bajito una canción de cuna tradicional valenciana, una nana que solía tararearle a Mateo cuando tenía su edad. Mientras la mecía, pensó en algo que la incomodaba desde hacía tiempo: aquella ecografía enmarcada que Laura le había regalado años atrás. Una pieza de un rompecabezas que ahora de repente parecía encajar. Aquella tarde, mientras Sofía dormía plácidamente en su cuna, doña Isabel buscó entre sus cosas una vieja agenda familiar. Quería distraerse, pero también necesitaba respuestas. Fue entonces cuando encontró la ecografía enmarcada que Laura le había regalado hacía 2 años, diciéndole con voz quebrada que había perdido un embarazo. Aquella imagen había sido para doña Isabel un símbolo de esperanza, una promesa rota que nunca llegó a comprender del todo. La había guardado con cariño, creyendo en la tristeza de su nuera. Decidió revisar los documentos médicos que aún conservaba en una carpeta en el despacho. Al abrirla, su corazón se detuvo al ver que el nombre que aparecía en los informes no correspondía al de Laura ni a ninguna fecha cercana a la supuesta pérdida. Sentía que una corriente fría le atravesaba, más helada que el agua del Mediterráneo en invierno. Decidió llamar a Carmen, una amiga comadrona de confianza que había asistido a innumerables partos en el Hospital La Fe de Valencia. Le explicó la situación sin poder disimular la mezcla de incredulidad y rabia en su voz. Carmen, con la discreción y profesionalidad que la caracterizaban,
accedió a investigar por su cuenta. Horas después, la llamada de Carmen confirmó lo que doña Isabel más temía: no existió tal embarazo. Laura había fabricado la historia para manipular emocionalmente a Mateo, alejándolo cada vez más de su madre. Mientras recogía la información, doña Isabel fue conectando los puntos. La supuesta pérdida de Laura había sido la excusa perfecta para justificar un viaje largo y misterioso, supuestamente para sanar. En realidad, aquel viaje fue una escapada a Marruecos financiada con parte de los ahorros que Mateo había ido desviando poco a poco. La traición no solo había sido económica, había sido emocional, calculada y fría. Aquel descubrimiento hizo que doña Isabel entendiera que Laura estaba mucho más implicada en todo esto de lo que aparentaba. No era solo la esposa distante y fría que había ignorado a su suegra. Era una pieza clave en la maquinaria que Mateo había puesto en marcha para destruir su vida. Mientras guardaba los papeles, sintió que el peso de la verdad era solo el comienzo de la batalla. Al día siguiente aguardaba la llamada de Raimundo con las respuestas sobre las finanzas de Mateo. Aquella noche, después de acostar a Sofía, se sentó frente al ordenador y revisó su correo electrónico institucional antiguo. Buscaba cualquier pista, cualquier dato que pudiera confirmar sus sospechas. Entre mensajes olvidados y notificaciones obsoletas apareció una alerta que hizo que doña Isabel detuviera la respiración: una aprobación digital para un microcrédito por 9.2 euros. Lo peor no era el dinero en sí, sino que la solicitud llevaba su firma electrónica. Ella nunca la había autorizado. La indignación le subió por la garganta como un nudo. Llamó a Alina inmediatamente y le contó lo que había descubierto. La expresión de Alina se tornó grave cuando doña Isabel le mostró el documento en el portátil. Juntas revisaron la firma digital y la compararon con las muestras que Alina tenía guardadas de sus autorizaciones anteriores. No había duda. Mateo había falsificado su autorización. Esto no era solo una traición emocional o económica, era un delito penal grave: suplantación de identidad. El aire en el apartamento de Valencia parecía cargarse de electricidad, un presagio de la tormenta legal que se avecinaba. Mientras procesaba la noticia, doña Isabel decidió ir más allá y revisar los registros de la propiedad familiar. Para su horror, la casa de campo en el interior de la provincia de Valencia que su difunto esposo y ella habían comprado con tanto esfuerzo y donde habían pasado innumerables veranos aparecía registrada como propiedad en proceso de venta, y ella no había dado su consentimiento. La sensación de invasión fue inmensa, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. Cada documento que encontraba era un golpe más en una pelea que parecía interminable. No solo le habían quitado dinero, sino que intentaban arrebatarle todo lo que le quedaba, cada recuerdo tangible de su vida anterior. Pensó en Mateo, en ese hombre al que había visto crecer, al que había criado con amor y paciencia, y se preguntó si era posible llevar a su propio hijo ante un juez sin romperse por dentro. El dolor era profundo, un pozo sin fondo. Pero sabía que la batalla ya no era solo por ella, era por Sofía, por su futuro y por la dignidad que merecía. Al día siguiente, con la ayuda de Alina, preparó toda la documentación para presentarla ante las autoridades. Sabía que era solo el comienzo de una guerra legal que no estaba dispuesta a perder. Mientras organizaba los papeles sobre la mesa del salón, una llamada entrante iluminó la pantalla de su móvil. Era Raimundo. Tenía noticias sobre los movimientos financieros de Mateo. Con la carpeta llena de documentos y pruebas firmes, Alina y doña Isabel decidieron que era hora de dar un paso más. Contactaron a Lautaro, un joven abogado penalista, con una reputación impecable y una energía que le devolvía la esperanza a doña Isabel. Había sido recomendado por un colega de Alina en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y su nombre ya sonaba con fuerza en los círculos judiciales. Le enviaron todo lo que tenían: las transferencias bancarias fraudulentas, las firmas falsificadas, los registros de propiedad alterados y la documentación que confirmaba todas las irregularidades financieras. Lautaro, con su habitual celeridad, se encargó de presentar una solicitud urgente para el congelamiento de las cuentas de Mateo. Envió copias al consulado español en Barcelona y a las autoridades bancarias correspondientes. Semanas después, mientras doña Isabel paseaba con Sofía por los jardines del Turia, recibió un mensaje de Lautaro. Su corazón dio un vuelco. La orden judicial había sido aceptada y ejecutada. Mateo aterrizó en Barcelona lleno de planes para su nueva vida, pero no encontró lo que esperaba. Su cuenta estaba bloqueada. El dinero que tanto necesitaba para mantener su nueva vida estaba congelado, inaccesible. Laura, que hasta entonces había mantenido una distancia fría y calculadora,
comenzó a enviar mensajes desesperados a Mateo, reprochándole con dureza. «Nos has metido en un lío del que no sé cómo saldremos», rezaban algunos de los mensajes que Lautaro interceptó. Mateo le respondió con silencio y enojo, frustrado por la situación que en parte él mismo había creado. La fachada de su nueva vida empezaba a desmoronarse tan rápido como una falla en la ciudad de las artes y las ciencias. Mientras tanto, doña Isabel se preparaba para formalizar la denuncia. Con la ayuda de Lautaro, redactaron una denuncia formal por fraude bancario y falsificación de documentos. No iba a permitir que su nombre y patrimonio fueran usados para encubrir la traición de su propio hijo. En medio de todo, le sorprendía cómo, a pesar de la distancia y la frialdad, podía sentir que esta batalla era también un enfrentamiento consigo misma, con el dolor de la traición y la necesidad de justicia. Sabía que no sería fácil frenar a alguien que parecía no conocer la vergüenza ni el remordimiento, pero estaba dispuesta a intentar hasta el último recurso para proteger a Sofía y recuperar el control de su vida. Al otro lado del teléfono, Lautaro le informó que Laura había contactado con él ofreciendo información valiosa que podría cambiar el rumbo de esta historia. Una semana después de que las cuentas de Mateo quedaran bloqueadas, el teléfono de doña Isabel sonó con un número desconocido. Al otro lado, escuchó una voz quebrada que no esperaba Laura. Lloraba y su tono era una mezcla de miedo y desesperación. La situación económica en Barcelona, sin acceso a los fondos de Mateo, la había llevado al límite. Le confesó algo que le heló la sangre a doña Isabel. «Mateo está planeando usar tu historial de depresión posviudez para quitarte a Sofía», susurró Laura entre sollozos. «Quiere presentarte como una madre inestable para conseguir la custodia total». En silencio, doña Isabel activó la grabadora del móvil, consciente de que aquella llamada podía ser una llave para abrir una puerta que hasta entonces parecía cerrada. Laura, entre hípidos, le prometió que le enviaría capturas de pantalla de chats, correos electrónicos y mensajes en los que Mateo hablaba de doña Isabel en términos despectivos y también sus planes para manipular el proceso legal. A cambio, solicitó protección legal, temerosa de las represalias que podría sufrir si su participación salía a la luz. Doña Isabel informó inmediatamente a Lautaro, quien rápidamente redactó un acuerdo de inmunidad parcial para Laura, a fin de garantizar su colaboración sin ponerla en riesgo legal inmediato. En pocos días, Laura entregó pruebas contundentes, correos donde Mateo describía la depresión de doña Isabel como una excusa para apartarla de la vida de su nieta, mensajes en los que la llamaba obstáculo emocional y carga, y planes detallados para desacreditarla ante el tribunal, incluyendo informes médicos falsificados. Estas revelaciones hicieron que doña Isabel entendiera hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mateo para deshacerse de ella, para borrar todo lo que le recordaba a su madre y seguir adelante con una vida sin ataduras ni responsabilidades. Mientras revisaba la carpeta digital que Laura le había enviado, sintió una mezcla de tristeza y una determinación férrea. La batalla, que parecía tan personal y dolorosa, estaba tomando un rumbo inesperado y ella debía estar preparada para lo que vendría. Lautaro le informó que pronto tendrían una audiencia preliminar y que las pruebas entregadas por Laura podrían ser decisivas para inclinar la balanza a su favor. El día del juicio llegó con un peso que doña Isabel sentía en cada latido de su pecho, como si su corazón bombeara plomo. Mateo había regresado a Valencia tan frío y distante como la última vez que lo había visto, cuando le envió ese mensaje que cambió todo. Esta vez sus miradas se cruzaron en el pasillo del tribunal, cargadas de un silencio tenso que no necesitaba palabras para expresar años de dolor y decepción. La sala de vistas en el Palacio de Justicia de Valencia, con sus altos techos y su atmósfera solemne, parecía amplificar la tensión. El juicio comenzó con la presentación de pruebas contundentes. Lautaro, con su elocuencia habitual y una carpeta que parecía pesar varios kilos, desplegó ante el juez una montaña de evidencia: las transferencias bancarias que habían vaciado la cuenta familiar, la firma electrónica falsificada para solicitar créditos sin el consentimiento de doña Isabel, la documentación que demostraba el intento de desahucio fraudulento de su piso y, lo más demoledor, la estrategia calculada para desacreditarla por su historial emocional. Mateo intentó defenderse, pero sus argumentos sonaban huecos y desesperados frente a la evidencia irrefutable. Intentó desacreditar a su madre, lanzar acusaciones sin fundamento sobre su inestabilidad, pero la mirada firme del juez no se desvió. Cada intento de manipulación era contrarrestado con hechos innegables, con palabras respaldadas por documentos irrefutables, y el testimonio de Laura, que aunque temblorosa confirmó la manipulación de Mateo. Doña Isabel sintió como la tensión se disipaba lentamente a medida que el tribunal avanzaba.
No había gritos, solo la voz pausada del juez y la presentación ordenada de la verdad. Cuando el juez finalmente tomó la palabra para emitir su sentencia, su voz fue clara y firme como la campana de la torre del Micalet. Ordenó la custodia total de Sofía para doña Isabel, reconociendo que su estabilidad, su amor y su dedicación eran lo mejor para la pequeña. Además, restringió las visitas de Mateo a 1 hora semanal, siempre bajo supervisión, para proteger a su nieta de cualquier daño emocional o físico. Al escuchar esa sentencia, una mezcla de alivio y tristeza invadió a doña Isabel. Había ganado la batalla legal, pero sabía que la guerra emocional no terminaría tan rápido. Mateo quedó con la mirada fija en ella, un desafío silencioso que parecía decir que no se rendiría tan fácilmente. Mientras abandonaban la sala, una sensación inquietante la acompañaba. ¿Se atrevería Mateo a desafiar al tribunal una vez más? Pero doña Isabel ya estaba lista para enfrentar lo que viniera. Pasaron unos días después del juicio y la vida de doña Isabel parecía encontrar un ritmo más pausado, aunque la sombra de Mateo seguía presente en cada rincón de su mente. Fue en medio de esa calma relativa cuando encontró entre el correo habitual un sobre sin remitente. Abrió la carta con manos temblorosas y dentro halló una fotografía amarillenta de Mateo cuando era un niño pequeño, con esos ojos grandes y brillantes que ella recordaba con tanto cariño. Junto a la foto había una nota escrita a mano con una caligrafía que reconoció de inmediato: prometo nunca hacerte daño, mamá. Guardó la fotografía sin derramar una lágrima. Fue un momento de profundo silencio interior, un duelo callado por la persona que Mateo había sido y por el hombre en que se había convertido. Recordó las tardes en el jardín del Real, sus risas infantiles y sus manos pequeñas que alguna vez se aferraron a las suyas con confianza absoluta. Esa versión noble de su hijo había muerto hacía tiempo, enterrada bajo capas de decisiones equivocadas y mentiras. Mientras doña Isabel intentaba recomponer su vida y cuidar de Sofía, Laura, por su parte, tomó la decisión de mudarse con sus padres a otra ciudad, dejando atrás la tormenta que Mateo había creado. Ella necesitaba alejarse del caos, de la culpa que empezaba a pesarle y de la incertidumbre que su esposo había desatado. Mateo, por su parte, quedó sin fondos y desacreditado ante la justicia y la familia. Poco a poco su presencia empezó a desvanecerse como una sombra que se disuelve al amanecer. Sus llamadas y mensajes se hicieron cada vez menos frecuentes y su interés por mantener contacto con Sofía pareció evaporarse. Doña Isabel sintió un vacío difícil de llenar, la ausencia de un hijo que eligió alejarse y una relación que quizás ya no tenía remedio. Pero en medio de esa soledad encontró la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro donde el amor y la estabilidad fueran los pilares que sostuvieran a su nieta. Mientras guardaba la foto en un lugar seguro, supo que debía cerrar ese capítulo y preparar su mente para lo que vendría con la nueva vida que estaba por comenzar. Después de meses de batallas legales, doña Isabel decidió que era momento de cerrar el capítulo que representaba la casa de campo. Esa propiedad que durante años fue refugio y testigo silencioso de su vida, ahora tenía que transformarse en una oportunidad para un nuevo comienzo. La vendió protegida a su nombre y con todos los papeles en regla, gracias al esfuerzo conjunto con Lautaro y Alina. Con el dinero obtenido compró un piso modesto en el corazón de Valencia, cerca del mercado central. No necesitaba lujos ni grandes espacios, solo un lugar que pudiera llamar hogar para Sofía y para ella. Un espacio que sirviera de lienzo para pintar la vida que había decidido construir lejos de las sombras del pasado. Volvió a trabajar como asesora contable desde casa. La flexibilidad que le ofrecía este empleo le permitía estar cerca de su nieta, acompañarla en cada paso de su crecimiento, en cada palabra nueva que aprendía, en cada pequeña travesura que hacía sin miedo, ajena a los dramas que una vez amenazaron con derrumbar su estabilidad. Sofía es su sol. En sus risas, doña Isabel encuentra la fuerza para seguir adelante, para mirar hacia el futuro con esperanza. A veces, con la inocencia que solo los niños tienen, Sofía le pregunta por su padre. Sus ojos marrones buscan respuestas que doña Isabel no siempre tiene. Le sonríe y le dice con ternura: «No lo sé, cielo, pero tú y yo somos suficientes». Esa frase no es solo para consolarla, sino para recordarse a sí misma que el amor verdadero no siempre viene en la forma que imaginamos. Que las familias se construyen con cuidados, con paciencia y sobre todo con lealtad. Mientras la ropa en la cama cada noche, doña Isabel piensa en todo lo que dejó atrás y en todo lo que ha ganado. Sobre los restos del engaño y la traición, ha aprendido a pintar con nuevos colores, a esbozar con trazos firmes la historia que quiere contar. ¿Quién dijo que una abuela no puede empezar de nuevo a los 70 años?
En su lienzo cada día es una nueva pincelada, y esta vez la obra es solo suya.